Esta dama, que aparece allí grabada, y como habíamos dicho, hija de Escolapio, dios de la medicina, era y representaba el bienestar, la higiene, la salubridad, limpieza y las curaciones. Recordarla nos permite hacer un salto en el tiempo y en los siglos para encontrarnos con este bandido, un COVID-19, le han puesto los investigadores, un virus entonces que tiene al mundo y a la Organización Mundial de la Salud considerar como una pandemia global. Sobre 188 países en este minuto están ya contaminados por este virus COV-2, que es el agente etiológico, una amenaza para la salud mundial, no tanto por su sintomatología, sino por su rápida propagación y capacidad de contagio. Las complicaciones respiratorias que provoca producen en pacientes mayores y con patologías crónicas de base un alto nivel de letalidad. El acercamiento entonces entre las ciencias biomédicas y sociales ha reducido actualmente la brecha entre los determinantes sociales de la salud y las políticas, el nivel de ingreso, de educación, producción, alimentación, redes sociales de apoyo, género y migración, entre otros, influyen en forma definitiva en el estado de la salud de nuestra población y de todas. El COVID, entonces, vamos a intentar afinar el tema y nuestra consulta dental que nos tiene entonces a la mayoría del país en paro, en un paro de brazos caídos, donde no nos permite trabajar, atender a nadie, y las autoridades de salud nos han dado la exclusividad para atender alguna urgencia. Ojalá en servicios de salud pública y no en nuestras oficinas. Podríamos entonces sonreírle hoy. Habíamos mencionado que hacer, que inventar para neutralizar esta crisis económica, la pérdida de empleo, si se sentía que ha provocado en todas partes del mundo en general, la baja de producción, un Producto Interno Bruto en todas partes a la baja y que va a causar sin duda depresión. Y vamos allí de la prosperidad a la pobreza, querámoslo o no. Me permito hacer y comentar lo que significa para nosotros los clínicos de práctica privada dos detalles y recordar así como a las diosas de la mitología. Higia, que entre paréntesis, desde donde nace la palabra higiene, un refrán muy popular y que conocemos hace mucho, mucho tiempo. ¿Y qué dice al respecto? En una boca cerrada no entran moscas. Mi reflexión, después de tanta lectura que hemos tenido la oportunidad de leer, pensar, estudiar,
Digo, en una boca abierta y si está sana, el COVID se va a alojar en la nasofaringe. Los exámenes clínicos, de hecho, hoy en día, de primera línea, nunca se han hecho en saliva. Detalle a considerar esta presentación y donde se nos recomienda la teleatención, una modernidad entonces, gracias a lo que ha significado para el desarrollo de cada uno de los países la palabra web. Preconsultas y encuestas de salud, con una palabra que por ahí está, pH, que corresponde entonces a la recomendación para no salir de nuestras casas y que significará atender, por una parte, por otra, intentar salvar a través de la vía telefónica, de las imágenes, complementar entonces el diagnóstico, intentar neutralizar el dolor. Una decisión clínica importantísima, cuyo costo y beneficio, riesgo, y donde la evidencia científica hasta este minuto está poco clara. El triage es un término francés que también lo hemos aprendido durante esta epidemia. Es un término que en el ámbito de la medicina clasifica a los pacientes de acuerdo a la urgencia de la atención. Permite entonces organizar la atención de las personas según los recursos existentes y las necesidades de los individuos. Como mencioné, al día de hoy, los protocolos de atención específicos están recién apareciendo después de 3 meses y después de basarnos en la experiencia de los odontólogos europeos, que abordan, nos recomiendan cómo debe ser el proceder del dentista en su práctica diaria. En una etapa que no sabemos cuándo, significará terminar con el confinamiento de nuestras oficinas e intentar trabajar con las mejores garantías de protección, tanto para el paciente como para el equipo humano que nos rodea en nuestra oficina. El triage entonces, y sale aquí en esta imagen, 5 niveles. El 1, como ustedes ven allí en rojo, es la emergencia, la situación donde está amenazada la vida, donde requiere entonces el paciente ya reanimación. Hacemos un paralelo en esto, sería la última etapa del paciente ya intubado que no ha podido responder su sistema respiratorio. Un triage 2, donde la urgencia representa un nivel de riesgo. El 3, sin riesgo evidente del paciente. El triage 4 es la consulta general y externa, sin riesgo de complicaciones. Y la clasificación 5 no es urgencia. De aquí entonces, si tenemos en cuenta esta encuesta, se puede hacer entonces en sus niveles 4, 5, 3, decidir con el paciente y clasificarla si es ella urgente, prioritaria o necesita incluso ambulancia, partir a atenderse a sistemas de salud que a estas alturas, 2 meses y medio, casi 3, están casi colapsados. Por allí pongo en esta imagen, y había mencionado a propósito del refrán, que para nosotros
La boca es un túnel que tiene un esfínter anterior constituido por los labios y que termina a nivel de la faringe y donde se nos recomienda en marzo ya del año 2020, como allí aparece, suspender todas las atenciones que no tengan las características de urgencia. Tenemos un problema los odontólogos. Los aerosoles que normalmente usamos necesitan extremar nuestras medidas de bioseguridad y además usar una cantidad de elementos de protección personal que iremos revisando paulatinamente. La Sociedad Chilena de Salud Pública nos dice, téngase presente durante esta cantidad de tiempo que ha significado entonces dictar algunas pautas y recordarnos que la saliva, nuestro medio y hábitat en la boca, ha sido confirmado como la vía más recurrente de transmisión del virus. Los cirujanos dentistas estamos entonces altamente expuestos a los aerosoles generados, no solo por la cavidad bucal, sino que por nuestro instrumental que nos acompaña. En odontología, además, la distancia social es muy reducida. Menos de 1 metro allí aparece, diría yo, menos de medio metro, tal vez 20 centímetros, por lo que no podríamos mantener esta recomendación de las autoridades. La odontología es entonces a nivel de salud pública un hombre y un nombre que está expuesto, tan expuesto que nos ha determinado, como en la imagen allí aparece, vestirnos casi de astronautas. No solo nosotros y nuestro asistente, sino que también al paciente. Una moda, entonces, que de repente parece en demasía cuando se trata a lo mejor de una caries dental pequeña. En el caso de hacer una urgencia, vale. Un implante, hablamos de cirugía mayor, o en ortodoncia, un cambio de ligaduras, una atención simple, sin riesgo, sin... ¿Qué significa todo lo que vimos y estamos mirando? Los elementos de protección personal que van a encarecer en un porcentaje importante nuestro nivel de atención y seguir las recomendaciones de bioseguridad en lo que bien sabemos como odontólogos trabajamos entonces y somos y estamos en primera línea de la fuente de contagio que es la boca propiamente tal. Otra imagen de una doctora hermosa zurda, como allí se ve, trabajando con visera, guantes de rigor, ¿cierto? Usando, sin duda, da la impresión, el ultrasonido, mascarillas y además una máscara facial. ¿Será suficiente todo aquello? Sí, bueno, si hemos hecho esa encuesta y el paciente está sano o aparentemente sano, nosotros en la misma condición y tenemos todas estas medidas de aseo, seguridad, limpieza, creo que podemos atender
en el menor plazo el que se nos ha puesto en algunas partes de Temuco, obligado hasta diciembre del final de año suspendida la atención. Es la pregunta válida que nos hacemos la mayoría. No será como mucho. Las pandemias, sabemos, que han puesto en jaque en el mundo. Ahí tenemos algo al respecto. Y ya el año 1980 fue el VIH-Sida, el año 90, 1990, que cambiaron entonces nuestras conductas, nuestro modo de atender y donde apareció el miedo de atender a esta gente. Miedo, ansiedad, angustia e ignorancia, por otra parte, a estas alturas de la vida, por cuanto tenemos aún escasa evidencia científica. Llevamos recién 4 meses atacados en forma directa por este coronavirus. ¿Cuál es su nivel de carga viral en la boca? No estamos seguros. El mecanismo de propagación, sí, sabemos que es de persona a persona y la recomendación de distancia social es para nosotros muy difícil cumplirla. Hay algunas pautas de conductas para la sociedad que se repiten en la televisión, cualquier medio de educación a nuestros pares, a nuestra sociedad y al mundo que nos rodea, dice, y considerando las características de este virus, que la clave del éxito para neutralizar sus efectos es entonces el lavado de manos, independiente de desinfectar las superficies con hipoclorito en el lugar de trabajo. Y por supuesto que es el estornudo, la tos, una fuente a veces inevitable y que requiere entonces no basta la mano, sino que cubrirse la boca con el codo. ¿Cuál es el real riesgo de contagio? Recordemos y mencionemos que es un virus, el COV2, RNA, de la familia de los coronavirus. Son los que generan todas las enfermedades respiratorias, desde un resfrío común hasta la influenza. Y ahora entonces, este virus que es bastante más contagioso que los anteriores. Se encuentra en la saliva, pero también recordamos y hemos estado acostumbrados a trabajar en voz, al igual que el virus VIH, que ya tiene algunos años, de la hepatitis B o el herpes simples. Como decía, el año y el mes de marzo, ¿qué dijeron las autoridades sanitarias con respecto a nuestra profesión? Solo urgencias que puedan representar un riesgo de la salud para el paciente. O sea, nos reduce el tiempo de acción y el tratamiento odontológico se transforma en un dilema, por una parte, y en un riesgo simultáneamente. Sobre todo con los pacientes asintomáticos, que son potenciales transmisores de la infección cruzada. Un protocolo de atención y riesgo de contagio nos hace considerar y recordar que estamos entonces en manos de un instrumental que produce aerosol, un elemento por allí que provoca entonces, a lo mejor, si no es bien inyectado de la boca, toser al paciente. Nuestra turbina debe estar impecable
esterilizada, la jeringa triple limpia. Para ello hay distintos elementos en el mercado que son recomendables. Contacto con superficies contaminadas, mantenerlas limpias, la menor cantidad de elementos en el bracket y sabemos entonces, como habíamos ya mencionado, que el virus de preferencia elige las vías respiratorias y se concentra en mayor concentración en la faringe y fosas nasales para terminar alojándose en los pulmones y provocando, ¿cierto?, incluso la muerte. En saliva sabemos que está altamente diluido. De hecho, como mencioné al principio, los test no se hacen en saliva porque daría un alto porcentaje de falsos negativos. Está bastante diluido en ella. Entonces, tenemos tres imágenes donde el spray que nos acompaña en la atención odontológica, para unos es la clave del éxito, para otros una posibilidad de infección. Pero también otras publicaciones hablan de que su presencia no sería capaz ni suficiente de originar un nivel de infección importante. De hecho, al día de hoy, en las publicaciones, no hay ningún dentista por alguna atención dental. Hoy nos ha llegado esta publicidad a través de YouTube, ¿cierto? De que existe, va a aparecer, está en estudio, una nueva alternativa para nuestras aerosoles y con la capacidad bactericida y virucida. Y lo han llamado Plasma Water Smile. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Revisamos la literatura y habla de un agua electrizada y es una antigua solución que ya conocíamos en odontología, como es el ácido hipocloroso. Entonces, para intentar neutralizar nuestro spray, es muy importante considerar y tener a nuestro lado un hemosuctor, ojalá de alto volumen. Los eyectores tradicionales, su valor de aspiración es bastante menor y se recomienda entonces indicar al paciente o con el paciente usar en vez de ello estas cánulas, ¿cierto?, que normalmente se usan en cirugía. Previo a la atención, también es bueno recordar, indicarle al paciente que no solo venga contestado su test de salud, sino que pase al baño a lavarse sus manos con agua y con jabón, sino tener a la mano y a la entrada de la oficina alcohol gel para pasárselos entonces durante 30 segundos al medio, tanto antes como después de la atención dental. Otra recomendación a considerar y que normalmente usamos, como es la clorhexidina, no está ni es el mejor enjuagatorio indicado. Es superado ampliamente por el agua oxigenada diluida al 1%. Entonces, para su preparación, el agua oxigenada de 10 volúmenes requiere una parte de agua oxigenada por 3 partes de agua. En boga y se menciona hoy día, y lo vimos un poquitito con la imagen esa que les mostré de YouTube, la solución milagrosa, el ácido hipocloroso, conocido en endodoncia hace mucho, mucho tiempo
como un antiséptico de baja estabilidad, pero de muy buen efecto. Las medidas entonces de protección tradicionales, podemos hacer una comparación, debemos complementarlas con pantallas faciales, el uso de mascarillas, barbijos, se menciona ese término, uso de delantales quirúrgicos, vale decir que cubran mejor que ese paño al paciente, y una vez que ha terminado la atención, sacárselo y despedirlo, pase al baño, se lave las manos y entonces ojalá no toque nada después de salir de la clínica. Todo un cuento importante a considerar y que va a cambiar nuestras conductas y comportamientos y tiempo de atención, por otro lado, en la clínica. Cuando hablamos de mascarillas, que es de primera necesidad en cualquier tipo de atención hoy en día, conocemos que tenemos varias de ellas en el mercado. Debemos elegir una, la que menos filtre. Se le hace mucha publicidad al N95, 95 porque filtra el 95% de las partículas tan pequeñas como las de un tamaño de 3 micrones. Otras que ya aparecen en el mercado son mascarillas con nanopartículas de cobre por sus propiedades antibacterianas. Para el público en general, desde las caseras, y hoy día no podemos salir a la calle si no andamos con este elemento. No solo aquí, sino que prácticamente en todas partes. ¿Cuál es el mejor material? Aunque los barbijos, dice allí, caseros, parezcan, ¿cierto?, para mirarlos por encima del hombro, la mayoría de nosotros dice que uno de estos, o usado en doble, nos da un nivel de protección al guardar. Además, la distancia social. Y, por supuesto, para los integrantes y los profesionales del área de la salud, necesitarán algo más, sobre todo si de una atención odontológica se trata. Como dije, las mascarillas 2020 de distinta capacidad de filtración han llegado para quedarse. La saliva, y nos mencionan la palabra fluye, corresponde al aerosol que se forma en boca y que se ha confirmado como la vía más frecuente de contacto. Por lo tanto, es un arma, ¿cierto?, de protección individual de primera necesidad. ¿Qué hay en el mercado? ¿Qué tengo yo en este minuto dentro de las recomendaciones? Protegerse entonces, como allí puse, de los pies hasta la cabeza. Se recomienda un calzado desechable para nuestros pacientes y una mascarilla. Allí estamos viendo esta que compré, entre comillas, de ocasión y donde su nivel de filtración varía entre el 60 y el 80%. Delantales, cuando hablamos de ello, como allí aparece, ya están en el mercado con estas características. Delantales médicos, estilo quirúrgico, ecológico, reutilizables, se puedan lavar y entonces es eso lo que tenemos que tener para nuestro asistente, para el paciente, para los odontólogos. Otro detalle a considerar desde la llegada del paciente y el área de recepción. Evitar entonces, en lo posible, que se nos junten dos pacientes. Es importante entonces la colaboración de nuestra secretaria
por una parte, y por la otra, que el paciente respete su hora asignada. Llegar entonces con los dientes cepillados, un detalle nada de importante y donde algunos de ellos pasaban al baño a lavarse los dientes. Un detalle, una complicación, un aspecto a considerar. Distanciar las citaciones. ¿Esto qué va a significar? Que vamos a tener menos posibilidades de atender pacientes con un nivel de costo importante y haber retirado, como ya aparece en la última línea, todo lo que significa en revistas, folletos, desde hecho si usted tiene un televisor, el control remoto, detalles que puedan ser manipulados, evitando cualquier tipo de contaminación cruzada. La desinfección de superficie también hemos tomado, hemos comprado, hemos vuelto a lo que significa usar el amonio cuaternario, un detergente alcalino biodegradable, allí en la imagen de la izquierda, de GC, especialmente indicado para las clínicas dentales y con las propiedades que allí tiene. No requiere de difusión, actúa como bactericida, fungicida. Entonces, GC, una marca conocida por nosotros y en el mercado, permite entonces la desinfección de superficies limpias, ¿cierto? Ya terminar de sanitizar y sentirnos cómodos con todo lo que significa el área de trabajo. También puede usarse para limpieza de pisos, rociar con un spray el felpudo de entrada de la oficina, las paredes, los mesones, la cerámica, manilla de baños, etcétera, etcétera. Un detergente de superficie de buena capacidad, un precio razonable y usarlo también entre paciente y paciente. Acá a la izquierda tenemos algunas recomendaciones para minimizar los riesgos de este coronavirus y propuestas por la Asociación Dental Americana. Hay en este minuto mucha literatura, pero que podemos resumir que afecta e infecta el tracto respiratorio inferior, lo que significa que la mayoría de los síntomas se sienten en el pecho y en los pulmones, bastante diferente a lo que significa un resfriado común, que ataca el tracto respiratorio superior, donde la secreción nasal y la congestión nasal están normalmente presentes. Imposible, de hecho, atender a un paciente en esas condiciones. Como decíamos, entonces, esta sintomatología es diferente en la mayoría de las personas que tienen presente o presencia latente el COVID-19. También se ha mencionado para la encuesta consultar si han perdido el olfato, ¿cierto? Si han perdido el gusto, sobre todo en pacientes jóvenes. Estamos entonces en esta fase 4 de infección. Allí distintos artículos al respecto y que están en la página de nuestro colegio de dentistas y que podríamos ver con más calma, pero que ya a estas alturas de mayo, llegando a junio, conocemos un resumen maravilloso en estas 4 imágenes que significa cómo hemos ido de 50 en 50, cómo nacimos, cómo fueron, cómo se atendió en nuestra facultad de odontología por allá el año 1900,
como ya en 1950 nos atrevimos a ponernos delantal, el 2000 ya con la aparición del VIH y otros elementos, el uso de guantes y mascarilla, 2020, vestirse, desvestirse, transformarse en un astronauta. No debe ser fácil atender con esa cantidad de ropa puesta. ¿Es eso entonces parte de las propuestas estratégicas para la atención de pacientes? Y hemos leído bastante literatura al respecto, las recomendaciones que vienen entonces del colegio desde Argentina, desde España principalmente, y a partir de ayer, un protocolo post-COVID-19 bastante y bien completo, hecho por las sociedades odontológicas y el Colegio de Dentistas. Es eso un poco lo que quería presentar y lo pondremos a disposición de los amigos que todavía quieren leer algo más.